Quiero empezar esta intervención expresando la completa solidaridad, la profunda solidaridad con el compañero Frank García Hernández y los comunistas de Cuba ante las arbitrariedades del gobierno cubano que han impedido su presencia en este encuentro aquí en San Pablo. Nosotros mismos, en ocasión del levantamiento popular y la represión que se produjo en Cuba en aquel momento, hicimos una manifestación frente a la embajada cubana en Buenos Aires que fue muy instructiva, porque nos encontramos con un enorme vallado policial que nos impedía el acceso a la embajada cubana. Del otro lado de la calle no había ninguna valla y la policía autorizaba el ingreso de manifestantes que venían a defender la política represiva del gobierno cubano contra los trabajadores. El que autorizó el pase de los manifestantes que apoyaban al gobierno cubano fue el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que pertenece a la derecha argentina. Entonces, un gobierno de derecha en la Argentina coloca un enorme vallado contra una manifestación de la izquierda y del trotskismo en defensa de los trabajadores cubanos, en tanto que habilita la manifestación de solidaridad con esa represión de parte de un grupo no muy numeroso, pero finalmente de estalinistas argentinos. El valor que nosotros le asignamos a la iniciativa de los compañeros de Cuba, de los comunistas cubanos, en el planteo de desarrollar encuentros como este, consistió en que para nosotros era una forma de introducir a Trotsky a la Cuarta Internacional en Cuba. Eso era la fuerza principal que, tras la figura de un encuentro y en la propia Habana, animaba nuestro respaldo a ese proceso. Somos de la opinión en nuestro partido, que el gobierno de Cuba y el régimen castrista en general ha dejado de ser el protagonista del destino de Cuba, que va a ser decidido por el imperialismo de un lado y por las masas cubanas del otro. Y la perspectiva de una corriente trotskista en Cuba es la perspectiva de construir un partido revolucionario. Nosotros no apoyamos en general este intento de colocar a Trotsky como un rescatista de decenas de grupos trotskistas que tienen posiciones políticas enfrentadas, pero en particular de aquellos que apoyan la guerra de la OTAN en nombre de la independencia de Ucrania, aquellos que están en contra de la guerra de la OTAN y apoyan la invasión contrarrevolucionaria de Putin, y aquellos que manejan distintas opiniones, todos malversando la figura de León Trotsky. ¿Por qué estamos acá? Porque somos trotskistas. Es una cobertura completamente inadmisible en un debate político franco, en un debate político abierto. Nuestro apoyo es a la construcción de un partido revolucionario en Cuba por parte de los compañeros cubanos que elaborarán su programa, que lo abrirán a la discusión del movimiento obrero internacional y que con esa actividad permitirán que Cuba tenga un desenlace político diferente al que han tenido Rusia, China, Polonia, Checoslovaquia, que, dicho en forma rápida, ha sido la restauración del capitalismo, la contrarrevolución capitalista contra la mayor conquista de la clase obrera en el mundo hasta el presente. Por ese motivo,
el objetivo de la charla mía es que discutamos esta guerra imperialista. Porque esta guerra imperialista es la culminación explosiva de todas las contradicciones del capitalismo que de una u otra manera fueron señaladas aquí. Las expresiones que utilizó el compañero Paul, crisis, unraveling, destrucción, todo esto culmina en una guerra. Históricamente ha sido eso el capitalismo. Esto es una guerra mundial. Nadie está en esta guerra defendiendo Ucrania. ¿Cómo? La OTAN no defiende Ucrania. La OTAN defiende el sometimiento de Ucrania. Ucrania hoy es una colonia militar de la OTAN. Por lo tanto, no se puede defender la independencia de Ucrania apoyando la guerra de la OTAN. Y naturalmente, la invasión de parte de Rusia a Ucrania es una grosera acción contrarrevolucionaria contra los intereses del pueblo ucraniano, que independientemente de sus gobiernos, todo trotskista debe defender en nombre de la solidaridad internacional de los trabajadores contra la explotación capitalista. La guerra presente ha llevado a muchos problemas y a muchas discusiones, y me voy a referir a algunos de ellos. ¿Cuáles son los problemas principales? Una característica fuerte de esta guerra, desde el punto de vista del movimiento obrero mundial, es que no hay manifestaciones contra la guerra. Cuando se invadió Irak, 1 millón de ingleses o británicos marcharon contra la invasión de Irak. En oportunidad de otras acciones coloniales ocurrió lo mismo. Ahora no hay ninguna movilización contra la guerra, directamente contra la guerra, y esto tiene causas muy profundas. En Europa en particular hay un acuerdo de hecho entre la llamada centroizquierda y los grupos protofascistas para contener a las masas en la protesta contra la guerra. Porque la protesta contra la guerra, la lucha contra la guerra, implica el nacimiento, en principio, de un movimiento revolucionario internacional. Y la lucha contra la guerra es una lucha por el cese de esta guerra y, como perspectiva histórica, por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas y del capitalismo, que es el promotor de esta guerra. En nuestra opinión, esto es una guerra mundial, que tendrá un desarrollo. ¿Qué significa? No es una guerra local. No es una guerra por el control de las poblaciones kurdas en el norte de Siria. Esta es una guerra francamente mundial. Y cuando uno analiza las perspectivas, observa que la tendencia de esta guerra es una tendencia al escalamiento. Si la contraofensiva, como se ha denominado ucraniana, se estanca, no significa que ganó Rusia. Significa que va a aparecer la aviación necesaria para que Ucrania bombardee las líneas de retaguardia del bloqueo a la contraofensiva ucraniana en el este de Ucrania, y la guerra llega a nuevas escalas. Todo el aparato del imperialismo está trabajando en ese sentido. En Alemania hay una reconversión impresionante en favor de la industria militar. Las grandes industrias de Alemania hasta ahora se encuentran en retroceso, en particular la industria del automóvil, porque estaban en otra perspectiva, estaban en la perspectiva de un acuerdo con Rusia por el gas ruso. Y el imperialismo norteamericano impuso el bloqueo del gas ruso, un gas barato que alimentaba a la industria alemana y europea, y fue reemplazado por un gas licuado que viene de Estados Unidos a un precio 10 veces superior. El que ha provocado la guerra ha sido claramente la OTAN, lo cual no excusa a Rusia de esa invasión, porque en un análisis marxista no importa quién provoca y quién es provocado, quién se siente provocado y quién se siente el provocador, lo que importa son los intereses sociales en juego. Y en este sentido sí tenemos que distinguir.
Nosotros tenemos el imperialismo mundial, que es la OTAN, que es el capital financiero internacional. ¿Alguna observación? El capital financiero internacional, y tenemos como consecuencia de la restauración del capitalismo en Rusia un intento de mantener un imperialismo territorial en lo que se llama el espacio exterior de Rusia, que ella misma, Rusia misma, es históricamente un régimen de opresión de los pueblos, que fue el gran mérito de la Revolución de Octubre, al apoyar la autodeterminación nacional y construir la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, digamos, fue su gran mérito en superarlo. Y esto va ahora en reversa. No volveremos a los tiempos del zarismo, volveremos a un tiempo superior. Las noticias de hoy son muy interesantes en un punto. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han incorporado a Irán, a Arabia Saudita, han incorporado a la Argentina, han incorporado a otros países más en la estructuración de un proceso mundial llamado la Ruta de la Seda, que busca rivalizar con el imperialismo norteamericano. China todavía no ha alcanzado una fase imperialista porque, salvo en algunos puntos del planeta, este imperialismo no ha concretado, este desarrollo capitalista no ha asumido las formas políticas que significa la consolidación de un sistema imperialista. Pero esto es una lucha interimperialista, en donde el objetivo del imperialismo mundial es someter a China y a Rusia, colonizarlas y ampliar la frontera del capitalismo, y los objetivos de la oligarquía rusa, como los objetivos de los capitales y del Estado burocrático de China, es contrarrestar esto y entrar ellos como un eslabón, un eslabón integrado en la estructura del imperialismo mundial. Con características que son únicas de esta guerra, estamos ante una guerra imperialista, y la consigna debe ser abajo la guerra imperialista. No es esta la posición del chat trotskista, que tiene todas las variantes posibles: la variante de la guerra, la variante de una paz completamente funcional a la continuación de la guerra, la variante de la invasión de Rusia, y no la movilización con la consigna de que el enemigo de la guerra está en nuestro propio país. Hay que luchar contra Estados Unidos para terminar con esta guerra, hay que luchar en Europa, hay que luchar en Rusia, etc. No es una guerra solamente frente a la potencia emergente que es China y a la potencia vulnerable que es Rusia. Es también una guerra potencialmente de Estados Unidos contra la Unión Europea. El objetivo es la colonización también de la Unión Europea, que tenía las relaciones con Estados Unidos completamente en crisis, y que el gobierno de Trump la llevó a un extremo muy serio. Por otra parte, esta guerra se extiende. Ahora, en este momento, hay una amenaza de invasión a Níger y el comienzo de una guerra en África. Por lo tanto, tenemos un desarrollo de una guerra mundial, y la tarea histórica de los marxistas siempre fue la definición de una posición internacionalista frente a la guerra mundial. La lucha por derrotar a los imperialismos mediante la revolución y transformar esa guerra imperialista en una guerra civil contra los opresores. No puede haber, y en este caso no es así, están los partidarios, como en otra época de su propio país, que se expresa en el apoyo a la OTAN, y otros que son partidarios, digamos, de Rusia. Hay textos muy claros en ese sentido. No alcanza con los métodos militares de un Estado burocrático para derrotar al imperialismo de la OTAN. No alcanza eso. Pero mientras se aplican, es lo que hay. Habrá que apoyarlos todavía más. Esa es la posición prorrusa en esta guerra.
El análisis de esta guerra, de parte de la mayor parte de los medios, es un análisis geopolítico, es una disputa por el territorio, es una disputa por bases. Se evita con esto, se oscurece, que se trata de las contradicciones históricas del capitalismo que han arribado a un punto de maduración explosivo. Por ejemplo, cuando se dice que estamos creciendo muy rápido, y esta es la causa de la destrucción del planeta y de la destrucción del clima, se está haciendo una operación política. La idea del crecimiento rápido es solo propia del capitalismo, que es la acumulación acelerada del capital, la producción de valores. En una sociedad que no produce valores para el mercado, el concepto mismo de aceleración y destrucción del planeta no tiene cabida. Se trata de organizar la economía en función de los intereses de la presente generación, de las generaciones futuras, del ser humano y del medio natural que lo rodea. Entonces, es una impugnación al capitalismo. Y la guerra ha acelerado la crisis climática, ha aumentado el extractivismo. Hay que alimentar la maquinaria bélica. Y la maquinaria bélica se alimenta con el extractivismo de minerales, se incrementa con el uso de combustibles. Por lo tanto, es una máquina infernal de destrucción del propio planeta. Un defensor del medio ambiente debiera estar con nosotros en la lucha contra la guerra imperialista, si es consecuente en la defensa del medio ambiente. Por lo tanto, no hay aquí, de ninguna manera, el concepto geopolítico. El concepto geopolítico es la ideología del capital. Ahora, es una guerra que resulta de un capitalismo en declinación, de un capitalismo en crisis severas. ¿Este imperialismo puede ganar esta guerra? ¿Qué significa ganar esta guerra? ¿Conquistar todo el territorio ruso? ¿Someterlo al colonialismo? Eso significa una transformación fascista completa de las relaciones internas de los conjuntos de los países capitalistas. Es un esfuerzo que va más allá de lo que el imperialismo puede pretender al tiempo de hoy. Y la idea de Putin de ocupar Ucrania, o de negociar un acuerdo de ocupación parcial, como se ha debatido, a cambio de autorizar el ingreso de Ucrania en la OTAN, es simplemente una fuente, digamos, de nuevas guerras. Este es un problema crucial. Y al decir que este es un problema crucial, voy a hacer, como hicieron otros aquí, de hablar de Argentina. Es un problema crucial porque en el frente de izquierda de Argentina, la mayoría apoya la guerra de la OTAN. Y los que no apoyan la guerra de la OTAN se ven perfectamente cómodos en estar en un frente con los que apoyan la guerra de la OTAN. Lo único que hacen es no hablar del asunto y no exponerlo en público. Pero corroen la conciencia política no de los obreros en general y en abstracto, sino de la masa de trabajadores que en Argentina se inclina por la izquierda. Y en este sentido, las últimas elecciones han mostrado un derrumbe del frente de izquierda, con muchos trabajadores votando por Milei. Un derrumbe extraordinario del peronismo. El peronismo perdió el 60% de los votos con relación a 1919. Un derrumbe de la derecha que estaba cantado que iba a llegar al gobierno, el macrismo, que tuvo un derrumbe del 40% de los votos, y un derrumbe de quien se pretendía la tercera fuerza del país, con un porcentaje de votos de alrededor del 2,5%. Y esto es absolutamente significativo porque este derrumbe tiene mucho que ver con estos métodos políticos que se aconsejan de que en lugar de la claridad tenemos que ser civilizados entre nosotros y entender entre nosotros los trotskistas y entendernos los unos con los otros.
Porque esto es un frente. Y están los trotskistas. Y este frente en esta campaña electoral, en lugar de abordar los problemas de las masas y el ascenso de la derecha, desarrolló una guerra civil interna de insultos y ataques, porque había que, como era una elección interna, una elección para elegir candidatos, el objetivo fundamental era obtener las primeras candidaturas para una fuerza o para otra. Ha habido un proceso de liquidación política impresionante. Y ese proceso de liquidación política impresionante arranca con una crisis al interno del Partido Obrero. Entonces se forma francamente una fracción de carácter democratizante, algo que señaló Paul, de acumular experiencia y avanzar y desarrollarse y crecer el número de candidatos y de parlamentarios. Hay una frase famosa de un dirigente del actual PO que decía: no podemos hacer la revolución si antes no tenemos 20 diputados. En realidad es al revés. El que está por hacer una revolución necesariamente consigue 20 diputados, pero no por conseguir 20 diputados está haciendo una revolución. Es decir, un envenenamiento parlamentarista que ha sacado a la izquierda, que se reclama enteramente del trotskismo, de la atención de los trabajadores que han ido a votar a la derecha, y por primera vez el Frente de Izquierda tiene un derrumbe en la cantidad de votos obtenidos. Entonces quiero llamar la atención en el espacio de tiempo reducido de estos 20 minutos para esta cuestión fundamental. Entregué a la mesa de la Comisión Mario Pedrosa una ponencia sobre todo esto, mucho más desarrollada, para que pueda ser discutida, pero en medio de una guerra mundial está ausente el eje de la lucha contra la guerra. En el sur global, en el norte global, en el este global y en el oeste global, el tema de la guerra tiene que ser prioritario, tiene que ser fundamental, porque desarrolla la conciencia socialista y prepara a los trabajadores para el mayor desafío, que es el progreso y la extensión de una guerra mundial. Este es el análisis que presentamos ante ustedes. Otra cosa más. Hay un pronóstico de Trotsky, pero que no es solo un pronóstico, tiene un fundamento histórico muy profundo, y es que la restauración capitalista no puede tener un carácter pacífico. Y cuando cayó el muro de Berlín, y cuando se restauró el capitalismo en Rusia y se privatizó todo, no hubo una guerra civil. Los que defendían que es posible restaurar el capitalismo pacíficamente, estaban señalando con eso la insustancialidad, la falta de sustancia de la Revolución de Octubre. Es decir, una epopeya histórica del proletariado mundial, incluso si quedó degenerada, se puede soplar una vela y bajarla a través de una presión económica. Esta guerra prueba que es lo contrario. Desde la disolución de Yugoslavia, desde los ataques que el imperialismo desarrolló en todos los terrenos, esta guerra prueba que la restauración capitalista no tiene pies firmes, sino es a través de una dominación del capital financiero internacional. Porque la burguesía rusa es advenediza. La oligarquía rusa vive en Londres, especula en la bolsa y en el mercado inmobiliario. No tiene nada que ver con la no tiene nada que ver con la historia de Rusia. La burguesía imperialista norteamericana tiene que ver con la historia de Estados Unidos. Esta burguesía imperialista llegó a lo que llegó después de ganar una guerra de secesión. Asentó su dominación a través de fenómenos históricos extraordinarios. En la guerra de secesión murió tanta gente como en la Primera Guerra Mundial. Esta oligarquía no tiene nada, todo está pintado con un papel. Y por lo tanto, esa restauración no puede sino tener un carácter violento. O la revolución política, derrotando la burocracia, y ahora la revolución socialista contra esta burocracia y oligarquía,
o la dominación del imperialismo. Hay muchas cosas que se han puesto en juego en el debate. Por ejemplo, ¿no hay otro imperialismo que el del capital financiero? Nosotros estamos acostumbrados a asimilar imperialismo con capital financiero. Pero hay muchas otras formas de imperialismo. El zarismo era una colonia del capital anglo-francés y era imperialista. Son las leyes del desarrollo desigual y combinado. Las etapas históricas se combinan entre ellas y dan lugar a fenómenos particulares. En cambio, quienes defienden la imposibilidad de que cualquiera de estos se transforme parcialmente o de un modo particular en un fenómeno imperialista, ponen una barrera al desarrollo histórico que habrá que verificar, porque el desarrollo histórico hay que verificarlo, y sancionan un dogma que les impide ver la realidad. Entonces, finalizo. Saludo, nos solidarizamos profundamente porque forma parte con Frank, porque esta lucha que él está librando con los compañeros comunistas de Cuba es una lucha por una salida revolucionaria al definitivo derrumbe del régimen castrista. Es una salida para impedir que Cuba vuelva a ser una colonia del imperialismo yanqui. Fuertemente con él. Veo a sus iniciativas de restaurar en Cuba, porque en Cuba existió el trotskismo, un trotskismo de la nueva generación, como una tarea intrépida, audaz y positiva. La apoyamos enteramente y estamos presentes hoy aquí para dar una expresión de esse apoio político. Muito obrigado, companheiro. Agora a gente vai abrir para intervenções do plenário. Eu não peguei da... Okay. Boa noite, tudo bem? Eu sou Victor Artavia, sou militante da Corrente Internacional Socialismo Barbárie. Sou da Costa Rica, então falo portunhol e pode ser que fale um pouco espanhol devagar, pode ser para fazer algumas perguntas. Tenho primeiro uma pergunta para o senhor Jorge Altamira. Vou falar em espanhol melhor, devagar. Don Jorge, tenía una pregunta para usted porque en una declaración que había sacado Política Obrera, que creo que básicamente es lo que usted señaló acá, caracteriza como una guerra mundial no declarada. Y bueno, yo difiero de esa caracterización. Creo que sí hay como hay guerra por procuración y una instrumentalización de la guerra en Ucrania por el imperialismo de la OTAN. También considero que Rusia es un imperialismo en reconstrucción con mucho desarrollo militar. Pero dentro de su caracterización, lo que me llama la atención es que se pierde o no hay, no entendí cuál es el peso que puede tener el elemento de la lucha democrática, el derecho a la autodeterminación de Ucrania. Evidentemente Zelensky es un agente y un títere de la OTAN, hay que tener un campo independiente de la política de OTAN y también de Rusia, pero me parece que hay que dar cuenta del elemento de la autodeterminación del pueblo ucraniano. Y iba a hacer una pregunta para Ana Cristina sobre cuál era el balance o balanço da Quarta Internacional, porque, bom, estão fechando as secções da Quarta Internacional. Eu estive na França há 2 meses e o NPA tem uma crise, mas, bom, ela não está e queria saber qual era o balance dela sobre a estratégia de nova etapa, novos partidos e nova etapa, nova época do mandelismo, mas, bom. E depois, para o senhor Paul Blanc, ele falou sobre a crise do trotskismo nos Estados Unidos, muito interessante, mas eu quero saber qual é a explicação dele mais no sentido estratégico, as pressões ou as causas que provocaram essa crise das diferentes organizações do trotskismo. E além disso, se você pode falar, já para fechar, um pouco sobre a situação do desenvolvimento do novo movimento operário nos Estados Unidos, com as greves dos professores, greves dos entregadores, de diferentes categorias trabalhistas. Bom, só isso. Obrigado. Beleza. Bom, boa noite a todos e a todas. Boa noite à mesa, saudar a mesa. Saudar também a organização desse evento, que acho que é fundamental a gente discutir sobre as bases do trotskismo, mas diante de um cenário que me parece consensual, de uma crise da esquerda revolucionária a nível internacional e de uma necessidade histórica do relançamento do marxismo para esse século. Minha pergunta vai para o Altamira, que fez uma reflexão e uma análise, por mais que breve, mas da qual eu coincido,
sobre o processo de adaptação eleitoral da FITO, esse processo do qual nós, na Argentina, a partir do Novo MAS, também temos feito o debate em relação a essa adaptação. E aqui no Brasil, num passado recente, nós passamos por um processo também de adaptação em nossa avaliação do PSOL, partido que nós fazíamos parte, e optamos pela ruptura. E gostaria também de saber se há uma relação da crise do trotskismo, adaptação eleitoral da FIT na Argentina, e qual a avaliação que você faz hoje do PSOL, um partido de tendências, mas um partido que compõe um governo, uma coalizão normalizadora do regime burguês, e que hoje parece também de uma das grandes lições, ou do axioma do movimento operário, que é a independência de classe, hoje parece um pouco perdido diante das lições do movimento operário na história e da necessidade histórica, mais uma vez, do relançamento do marxismo revolucionário para esse século. La primera pregunta que hicieron tiene que ver con el resto del debate, que ha quedado de la autodeterminación de Ucrania. Para Putin, Ucrania pertenece de algún modo a Rusia. Yo escuché a un putiniano decir que esta era una guerra civil interna de Rusia, y por lo tanto que es una cuestión nacional de Rusia. Ahora, nosotros no podemos ver los fenómenos en términos aislados. Acá hay una guerra mundial. Si no es local, es mundial. ¿Cuándo empezó la Segunda Guerra Mundial? ¿Cuando invadió Hitler Polonia? ¿No empezó con el rearmamento alemán? Todas las potencias imperialistas dejaron que se violara el Tratado de Versalles, que prohibía que Alemania tuviera un ejército. Desde el momento que nadie abrió la boca y estuvo el rearme alemán, cualquiera podía decir, se viene la guerra. Esto es un acto de guerra. En el Tratado de Múnich, donde se alcanzó la paz, y Trotsky escribió que era un engaño de los que firmaron y un engaño para los pueblos, ahora dice, ahora que se firmó el Tratado de Múnich, ahora es la guerra, porque le habilitaron algunas conquistas territoriales en Checoslovaquia a Hitler. ¿Cuál es la fecha de declaración de una guerra? Los historiadores dirán cuándo es la fecha de declaración de esta guerra, pero esto es una guerra mundial, no es local. La OTAN no está en guerra por Rusia, por Ucrania. No está en guerra por Rusia. ¿Cómo hay una guerra por Ucrania? Además es una guerra sistemáticamente preparada. Por ejemplo, la señora Angela Merkel dijo lo siguiente. Cuando se discutieron la posibilidad de declarar la plena autonomía de Ucrania en los llamados acuerdos de Minsk, que consistía en federalizar el país y darle un grado de autonomía a lo que se llama regiones prorrusas, Angela Merkel declaró, cuando ya dejó de ser primera ministra, que ella prolongó esas discusiones sin la menor intención de integrar a las regiones prorrusas a la unidad de Ucrania, a la independencia de Ucrania, sino para desarrollar los preparativos de guerra. Lo declaró ella, está en todos lados. La señora, hay un desfile de mujeres en el mundo de esta explosión feminista, Victoria Nuland, que operó desde la plaza de la independencia de Kiev en el levantamiento que derrocó al gobierno prorruso, ella estaba ahí, con 14 grados bajo cero. Es subsecretaria de Estado. En una famosa declaración televisiva, que como anécdota digo que la vi de casualidad por el noticiero de Perú, dijo que nuestro objetivo es llegar a Moscú. ¿Cómo se puede ignorar que es una guerra internacional? Y en la guerra internacional,
las cuestiones de las autonomías de los pueblos pequeños quedan subordinados al desenlace de la guerra. Esto primero lo dijo Lenin con relación a Serbia. Serbia tenía un auténtico derecho nacional respecto al imperio austrohúngaro y quería que se defendieran los intereses de Serbia. El que apoyara los intereses de Serbia iba a conquistar el apoyo de Serbia en la guerra. Lenin dijo, totalmente de acuerdo con los derechos de Serbia, pero esto es una guerra imperialista, esto no es una guerra por los derechos de Serbia. Con un ejército armado hasta los dientes, entrenado y formado por la OTAN, Ucrania ya perdió en esta guerra ya perdió la autonomía que tenía. Completamente. No tiene sentido. Pero además hay otro problema más general. Los que apoyan a la OTAN han apoyado muchos procesos previos con el concepto de que son revoluciones democráticas. Es decir, hay un dictador, además tampoco muy amigable, hay dictadores amigables con el pueblo, tampoco amigables con el pueblo, lo derrocan democracia. Antes que ocurriera todo esto, nosotros en América Latina ya habíamos acuñado el término contrarrevoluciones democráticas. Bajo la forma de democracia, las dictaduras militares se retiraban, agotadas en sus posibilidades, y daban lugar a gobiernos democráticos elegidos por sufragio universal que mantenían la continuidad completa del Estado, al punto que hoy en la Argentina, tanto tiempo después de la dictadura, el 40% de la legislación vigente es de origen militar. Y dice que es una democracia. Y hay que cumplir, por ejemplo, la ley de entidades financieras que rige el sistema financiero argentino es de Martínez de Oz, el ministro de Economía de Videla. Y estamos cumpliendo con esa ley. Son contrarrevoluciones democráticas. Ahora, por ejemplo, tiene que haber elecciones en Ucrania. ¿Va a haber elecciones? ¿Mejor? Entonces no es el problema de la autonomía. Y esto refleja el nivel de desnaturalización democratizante de que ha sufrido todos los que se dicen trotskistas. Fíjense que ya no hablan de la dictadura del proletariado por alguna razón. Empezaron cuestionando la dictadura del proletariado y plantearon la democracia socialista, luego retiraron de los estatutos de la Liga Comunista Revolucionaria la dictadura del proletariado, cambiaron, parecían los congresos de los partidos socialistas que cambiaban palabras a medida que iba evolucionando a la derecha de sus propios estatutos, una corriente democratizante completamente liquidacionista que se traduce en el campo de las relaciones en la vanguardia obrera con los partidos amplios, que no demostraron, que me disculpe Paul, no demostraron con generosidad, nada de jefes, nada de sectarismo, todos somos iguales, no demostraron ninguna capacidad de penetrar en el movimiento obrero. En cambio, hay experiencias de partidos medio sectarios con caudillos fuertes que han tenido una gran penetración en la clase obrera, porque hay que discutir la política. Hay una expresión en inglés que es chat, es decir, que vivís en un mundo en que se conversamos. Vos opinás, yo opino, El trotskismo no es eso, el trotskismo tiene que ser la acción, tiene que haber una disciplina, inclusive tiene que haber una disciplina personal, en la que en determinado momento uno se da cuenta que tiene que manejar con cuidado las cosas porque los otros militantes también tienen sus personalidades y hay que evitar los roces, hay que buscar los elementos en común. Es un trabajo de formación de personalidad fabuloso que para mucha gente, pues, que difícilmente se consigue, pero que aún si se consigue, para muchos antisectarios, es un caso de, como se dice, de gran hermano. Cuando se trata de un salto en calidad. Lean a Trotsky sobre eso. Trotsky tiene escrito
sobre el disciplinamiento personal, psicológico, cuando uno está en una actividad colectiva. Lenin los recontraputeó a todos porque no tomaban el poder. Demoran, les dijo las peores porquerías y ninguno rompió con Lenin. Porque había que entender que es una situación tensa, el hombre está enojado, alejado, tiene su autoridad, el problema es complejo y esto lo resolvemos colectivamente. Al final hubo una reunión de comité central en que se discutió hasta el agotamiento si tomamos el poder. Es una de las discusiones, en mi opinión, más instructivas de la historia. Hay que saber construir una organización, es decir, algo colectivo. Creer que algo colectivo es nos agregamos, nos sumamos uno y cada uno hace lo suyo, es una tontería. No vi todavía a nadie que progresara. Al nuevo partido anticapitalista de Francia no lo vi progresar. No vi a ninguno que progresara. En cambio, partidos que tenían características de partidos, cualquiera que fuera su crítica, los vi progresar por lo menos durante un tiempo. Y era importante. Entonces tenemos que tener cuidado. Lo que tenemos que ver es que esta guerra es la culminación de contradicciones que han arribado a su punto de explosión, porque tiene ese carácter. Ahora, ¿qué quiere decir que no somos neutrales en esta guerra? ¿Que si no estamos con la OTAN tenemos que estar con Putin? Entonces, ¿cómo era Lenin en la Primera Guerra Mundial? No estaba con la alianza austrohúngara alemana y no estaba con los aliados Estados Unidos, Francia e Inglaterra. ¿Era neutral? ¿De dónde salió esa idea de la neutralidad? Aquí hay que caracterizar que la invasión de Rusia a Ucrania es contrarrevolucionaria, porque es un freno a la intervención de las masas en la lucha contra la guerra imperialista. Ha colocado a todo el pueblo ruso ante una extorsión. ¿Soy yo o nos transforman en colonia? La unidad familiar, social, histórica del pueblo ruso con el ucraniano la liquidó de un plumazo. Es un criminal. No voy a estar de ese campo de ninguna manera. De ninguna manera. Por lo menos Galtieri, en lugar de invadir un territorio extranjero, invadió un territorio propio. Tenía una excusa mejor que la de Putin. Creo que porque hubo una pregunta del compañero de Nuevo Más. Fue en Bora. No. Mira, respetuosamente, no sé cómo es que alguien del Nuevo Más puede decir que el FITU es democratizante. Son 2 gotas de agua. ¿Vos la viste a Manuela Castiñera en la tele? Es el show del democratismo. Es decir, me llamó mucho la atención que tomaras ese punto. No veo en ese punto ninguna distinción. Ninguna distinción. Le hablan a la opinión pública, no le hablan a la clase obrera. Entonces dice, ¿cuál era el eslogan del FITU? Levantar izquierda, que además está mal, porque la izquierda levanta a la derecha, que es con la cual se golpea. Esto es simbólico, esto es real, lo establecieron los alemanes. Pero dejemos de lado, levantar izquierda, hay una hiperinflación del 120%. ¿Por qué no levantamos a los obreros contra la hiperinflación, contra Massa, contra todo? Tienen un discurso combativo, pelear, golpear, marcar un rumbo político, sin especulación electoral, procurando sí atender a cómo el obrero está viendo los problemas para recoger el guante y establecer un diálogo. ¿No es cierto? Porque la clase obrera argentina está sufriendo una profunda extorsión. Con el cuento de la amenaza de la derecha, el peronismo la quiere seguir teniendo atada. Y lo que ha logrado es que una parte de la clase obrera misma, de las fábricas, minoría, pero una parte importante, votara por la derecha. Porque además,
Ese es Milei, por Milei. Y en el lenguaje argentino, el kirchnerismo es la izquierda. Entonces, eso ha sido muy útil a la demagogia de Milei para golpear. Que sin embargo dijo que el problema más importante de Argentina, escuchen bien, el problema más grande que hay que liquidar, terminar en Argentina, es el socialismo. Porque los obreros, dice este país, tienen una tendencia natural al socialismo. Y hay que liquidarlo. ¿Cómo? Privatizando todo, que cada uno se arregle por su cuenta, ¿no es cierto? Que no haya ningún sostenimiento estatal. No hay derechos que si no se los puede financiar. Ahora él decide si los puede financiar, entonces no hay derechos. Quiero decir, el derecho laboral, el derecho al trabajo, etc. No hubo una campaña combativa y el resultado fue un derrumbe. El Nuevo MAS no pasó las PASO y estaba más cerca que nadie de los menores. Bueno. ¿Puede ganar Milei? Sí, claro que puede ganar. Bueno, continúo. ¿Qué fala? Acá no fala nada. Estou só cumprindo as ordens aqui. No, ocurre lo siguiente. Es una elección muy incierta, porque el país está sobre ascuas. Sí, está convulsivo. Todo el país está muy convulsivo. Todos los días pasa algo que altera la opinión política, en todo momento, etc. Y hay un gran trabajo de disciplinamiento de Milei, porque el FMI, la banca norteamericana, no quieren la dolarización. Entonces se está influyendo en la composición del gobierno de Milei. Y lo que es interesante de esto, muy interesante, porque la derecha, no Milei, la otra derecha, ya era número puesto para hacer gobierno. Y en 48 horas quedó pulverizada. La elección es entre Massa, entre el peronismo y Milei. Y hubo una enorme abstención. Por lo tanto, si los que no fueron a votar van a votar, inclinan la balanza de un lado u otro. En la última elección, los que fueron a votar, en una proporción muy elevada, decidieron el voto dentro de la mesa de votación, cuando iban a poner la boleta. No tenían ese voto. Es una situación muy conflictiva. Bom, então com esses excelentes debates, essas falas aqui dos vários companheiros, a gente encerra essa penúltima mesa presencial. Só uma pergunta, só uma coisa. O Frank me escreveu.